Alfonso, su palabra. Muy bien, señor vicepresidente en ejercicio de la presidencia, amigo Julio, y buenas tardes a todos los senadores y a todas las autoridades y personas presentes hoy. Nosotros venimos simplemente a contarles los lineamientos generales del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción. Para nosotros es lógicamente un presupuesto muy importante, pues es el primero del oficialismo, pero más allá del oficialismo creo que es el primer presupuesto en muchos años en donde el esfuerzo que ha hecho el Poder Ejecutivo es un esfuerzo que está absolutamente parangonado con la realidad y con nuestra mejor interpretación de lo que son los números. Y esto es algo que tenemos que marcar. Hay un nuevo INDEC que nos dice las cosas como son, a veces nos gustan, a veces no nos gustan, pero la única manera que tenemos de transformar la realidad es con el punto de partida de saber dónde estamos parados, ¿no? No ha habido, hasta donde hemos percibido hasta ahora en el debate en la Cámara de Diputados, ninguna reflexión acerca de la veracidad de los números. En todo caso, la discusión es acerca de la oportunidad, mérito y conveniencia de las propuestas, de los programas y del esquema general que plantea el oficialismo, y donde es natural que la oposición tenga sus objeciones o sus distintas maneras de verlo. Pero por lo menos hemos enriquecido la discusión en tanto y en cuanto no tenemos que estar gastando tiempo acerca de si este número es o no es. Y creo que esto es importante y va a ser importante también en la Cámara de Senadores, cuando ustedes tengan que ir dándole el tratamiento. Poner la energía en lo que hay que poner energía, encontrar consensos, como se ha logrado en otras leyes, y avanzar hacia el mandato que tenemos, que es realmente gobernar para esos 40 y pico millones de argentinos que están esperando respuestas, no solamente del Gobierno Nacional, sino también del Poder Legislativo. Así que la primera reflexión es esa. La segunda reflexión es que acá ha habido también un proceso interno bastante meticuloso, con participación de cada uno de los ministros, por supuesto, liderado por la jefatura de gabinete, y donde, a diferencia de otros años, ha habido un proceso interno de elaboración del consenso. Lógicamente, siempre hay más demanda que lo que permite la restricción presupuestaria, entonces eso también fue un ejercicio interesante que ustedes van a poder ver cuando vengan el resto de los ministros a explicar cada uno de los capítulos y cada uno de los enfoques que seguramente ustedes tendrán interés en preguntar. La estimación realista de gastos y de ingresos implica también, por ejemplo, que se ha abandonado la práctica de años anteriores donde se presumía que no había un aumento de los salarios, se presumía que no había un aumento de las jubilaciones, a pesar de que todos sabíamos que había movilidad jubilatoria y todos podíamos más o menos calcular cuánto iba a ser esa movilidad jubilatoria. Esta práctica de estimar de menos tanto los ingresos como los gastos, para después tener mayor amplitud en el manejo de la cuestión presupuestaria, nosotros siempre creímos que era una mala práctica y lo seguimos pensando que es una mala práctica, aún a expensas nuestras, una vez que estamos en el Poder Ejecutivo. Entendemos que es potestad absoluta del Congreso de la Nación fijar estas pautas, y tanto lo entendemos que hemos mandado también un proyecto de ley que también tiene media sanción y que también va a ser tratado en el Senado, donde vamos acotando gradualmente los llamados superpoderes, como ustedes saben, limitando la facultad del jefe de gabinete de modificar la voluntad de los legisladores a través de modificaciones presupuestarias que vamos a ir acotando, como dije antes, y que hemos fijado, después de la aprobación, la media sanción en diputados, que tenga un tope decreciente de 7,5% de los gastos y de 5%
en adelante, como sucede en otros distritos del país. En esa línea creo que también es muy importante la discusión y negociación que hemos tenido con cada uno de los equipos de gobierno de las provincias a través del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, un consejo que había dejado de funcionar hacia 5 años atrás, que hemos logrado reunirnos ya 3 veces en los últimos meses. Hemos establecido pautas de trabajo conjunto con los distintos ministros de Economía de las distintas provincias, y uno de los primeros resultados de estas reuniones y estas renovadas discusiones y negociaciones es que hemos acordado, como lo van a ver ustedes en el presupuesto, 3 o 4 artículos que básicamente establecen una regla fiscal que nos permita a todos ir de a poco y de manera gradual convergiendo hacia la disciplina fiscal. Este creo que es una marca de agua de este presupuesto y de este gobierno. Nosotros sabemos que el punto de partida era un déficit excesivamente alto. Sabemos también que no lo podemos eliminar de un día para el otro, que tenemos que atender una serie de cuestiones y no está en nuestro espíritu un ajuste y tampoco está en nuestro espíritu bajar el gasto en medio de una recesión. Por lo tanto, la discusión que hemos tenido internamente y que después hemos trasladado al Congreso de la Nación es ir de a poco reduciendo ese déficit fiscal, que este año va a ser de 4,8% del PIB y que el año que viene va a ser del 4,2%, esa es la meta. Saben ustedes muy bien que en la discusión en diputados se han reasignado partidas, y eso lo van a discutir, pero no se ha modificado el resultado. Y creo que esto también es muy importante destacar. Como consecuencia de la primera etapa de la discusión legislativa, se ha mantenido el objetivo de resultado fiscal, de ir bajándolo de a poco, aun cuando se han modificado algunas prioridades, y yo creo que esta es una práctica legislativa y republicana que sin ninguna duda hay que rescatar y que hay que subrayar. Y en esa misma línea hemos acordado con las provincias que nos acompañen en este esfuerzo gradual de ir corrigiendo el desequilibrio fiscal con la idea de, en los próximos 3 años, ir mejorando la situación fiscal, no solamente al nivel de nación, sino también en los distintos distritos y en las distintas provincias. Ustedes saben que la contracara de este gradualismo es ir bajando de a poco la inflación. Algunos quisieran que fuéramos más rápido en esa corrección de la inflación. Nosotros no queremos bajar la inflación al costo de la actividad económica y por eso las metas de reducción del déficit también implican unas metas graduales de reducción de la inflación. Esta discusión es una discusión más amplia, por supuesto que excede lo presupuestario, pero que tenemos que tener. Nosotros dijimos con muchísima claridad en la primera mitad del año que habían correcciones de precios relativos que no se podían evitar, tarifas, tipo de cambio. Eso tuvo repercusión en los precios al consumidor. Insisto, hay algunas decisiones que hubiéramos querido no tomar, pero eran inevitables si queríamos efectivamente volver a retomar la senda del crecimiento. Y también dijimos que en la segunda mitad del año iba a haber una fuerte caída de la inflación, cosa que efectivamente está sucediendo. En los últimos meses, la lectura de los índices de precios, cuando miramos el INDEC y el resto del país también, están atravesadas por la decisión judicial de ponerle un freno a la corrección del precio en boca de pozo del gas para residentes. Eso repercutió con caídas en algunos componentes del índice en agosto y septiembre, y en octubre eso ha vuelto a subir. Todavía no tenemos el dato de INDEC, que lo vamos a tener en 2 días, pero a juzgar por estimaciones privadas, lo que podemos decir es que para cuando salga ese número y contemplemos los últimos 3 meses, en los que 2 meses están afectados por baja de gas y otro mes está afectado por una suba, o sea, si promediamos esos 3 meses, la inflación
de los últimos 3 meses en promedio va a andar alrededor del 1,3% mensual. 1,3% mensual, si lo anualizamos, da alrededor del 16% anual, un poquito más del 16% anual. 16% anual ya está por debajo de donde queremos estar el año que viene, ¿no? O sea, vale decir que estamos yendo en esa dirección sin ninguna duda. Respecto de los lineamientos generales del presupuesto, yo no voy a detenerme demasiado porque yo creo que ustedes ya lo están mirando y lo han analizado. Esencialmente lo que estamos proponiendo es un aumento del gasto en línea con el aumento nominal del PIB. O sea, el gasto respecto del PIB se mantiene más o menos constante. Eso implica un aumento del 22% nominal, pero con prioridades netamente establecidas en algunos ejes, en particular en gastos de capital, que prevemos que van a aumentar un 32%, 10 puntos más que el promedio, y en las prestaciones de seguridad social, que van a incrementarse un 35%. Estas últimas por la movilidad, esto hay que entenderlo, a medida que desciende el ritmo de inflación, la movilidad se calcula con inflación pasada y esto va a generar una mejora en términos reales de las jubilaciones. Y además está, por supuesto, la Ley de Reparación Histórica aprobada por este Congreso, que asignó recursos para el pago de las sentencias firmes, para el arreglo de todos los litigios que estén abiertos y para la mejora de los haberes de más de 2 millones de jubilados, que ya está empezando a tener impacto presupuestario y fiscal en este año y que va a estar muy concentrado el año que viene. Por esa razón fue que nosotros modificamos la pauta original. Ustedes recordarán que originalmente habíamos previsto un déficit del 3,3% del PIB para el año que viene, pero tuvimos en cuenta las modificaciones presupuestarias aprobadas por este Congreso, una de ellas la Ley de Reparación Histórica, que va a tener un impacto de alrededor de 0,6 puntos del PIB, y las otras leyes, autopartes, pymes y alguna otra que quizás se me escapa, que representan en su totalidad casi 1 punto del PIB. Por eso nosotros dijimos que no podíamos sostener la meta original, porque sostener la meta original hubiera significado recortar 1 punto del PIB en algún otro lugar para compensar las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso. ¿Qué más tenemos para decir? Sé que ha habido alguna discusión en diputados y también hay alguna preocupación en el Senado respecto de las colocaciones de deuda del Gobierno Nacional. Yo quiero tomarme unos minutos para explicar por qué tuvimos que hacer esto. De vuelta, no fue una decisión de este Gobierno, sino que fue la sana costumbre de honrar las deudas y de pagar efectivamente lo que se debe, lo que nos llevó a las colocaciones de deuda de este año. Simplemente para que estemos conscientes de lo que implicó la factura de servicios de deuda en lo que va del año, entre servicios de deuda al día y la cancelación de pasivos con atrasos o deudas con atrasos, en lo que va del año hemos honrado y hemos cancelado el equivalente a 47.000 millones de dólares. De esos 47.000 millones de dólares, 28.000 millones de dólares son deuda que estaba al día cuando asumimos, 19.000 millones, casi 18.795 son vencimientos de capital y casi 10.000 millones de dólares, 9.585 son vencimientos de intereses. Esta es deuda de administraciones anteriores, como es habitual en el Estado Nacional, que había que pagar y que había que honrar, y para hacerlo, por supuesto que ya no alcanzaban los recursos que hasta el año pasado el gobierno anterior había utilizado, como por ejemplo las reservas del Banco Central, que ya a fin del año pasado estaban por debajo de estos montos, o los topes a los que se llegó con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el Banco Nación, que ya no le podían prestar más al Estado Nacional.
Además de eso, como ustedes saben, y con la aprobación de este Congreso, fuimos resolviendo algunas deudas vencidas, como la deuda con los acreedores en sede judicial en Nueva York. Hasta el momento llevamos pagados casi 14.000 millones de dólares de sentencia, con una quita del orden del 34%, ¿no? Con lo cual ahí ha habido un ahorro muy importante. Y después un sinfín de cuentas impagas con las que nos encontramos al asumir Gas Plus, 1.000 millones de dólares, Camesa, 760 millones de dólares, litigios abiertos con el CIADI que llegaron a su sentencia firme, 318 millones de dólares, el Plan Gas, que estaba impago por más de un año, 1.000 millones de dólares, la armonización de las cajas provinciales. Esto también ha sido discutido en diputados. Este era un ejercicio que no se hacía desde el 2011, a pesar de que había un convenio entre la Nación y las provincias, y en ese convenio se preveía que en tanto y en cuanto las cajas provinciales que no hubiesen sido transferidas, pero que se iban armonizando con los criterios de la Nación, iban a contar con el apoyo del Gobierno Nacional para financiar el déficit. Eso se cortó desde el 2011 en adelante y lo ha recuperado este Gobierno con un impacto presupuestario este año de 8.000 millones de pesos y el año que viene de 14.000, como lo estamos previendo en el presupuesto. Algo más de la mitad de esos 14.000 se van a distribuir de manera automática por una decisión de la Cámara de Diputados. Deuda flotante no registrada con distintos organismos y con proveedores del Estado, que también fue una cosa bastante compleja. Deudas con vecinos. Le debíamos a Paraguay la energía Yacyretá de los últimos 2 años, le debíamos a Bolivia el gas del último año y podríamos seguir así sucesivamente. El mensaje es: nosotros estamos ordenando y poniéndonos al día con muchas deudas que por supuesto no eran de este gobierno, pero que son del Estado Nacional, y esa es la razón por la cual algunas de las emisiones de deuda que ustedes han visto en el último tiempo eran necesarias, y no es que estamos emitiendo deuda exclusivamente para financiar el déficit, sino que estamos además haciéndonos cargo de, hasta el momento, 47.000 millones de dólares de vencimientos, que me parece que, por lo menos yo no los veo nunca en la discusión. Me parecía importante que la Cámara del Senado entendiera, habida cuenta de algunas preocupaciones que han manifestado los senadores. Finalmente, sí, las prioridades presupuestarias creo que ya están suficientemente trabajadas. Finalmente, una reflexión respecto de las modificaciones que se dieron en la Cámara de Diputados, ¿no? Yo dije antes que esas modificaciones se han dado sin impacto en el resultado, lo cual es notable porque eso habla de que hay una vocación de las distintas fuerzas políticas de ir ordenándonos gradualmente hacia la disciplina fiscal. Hemos tomado nota en la discusión con la oposición respecto de algunos defectos presupuestarios. Ciencia y tecnología es uno de ellos, ¿no?, aumentando la partida. Universidades es uno de ellos también, aumentando la partida. Y algunas otras modificaciones, por ejemplo, los 4.500 millones de pesos que ahora le destinamos al Ministerio de Agroindustria, que es la contrapartida de postergar lo que habíamos prometido de reducción de retenciones. Entendimos que no era el momento adecuado para avanzar en esa dirección y tuvimos una discusión con la oposición y con el sector que también fue muy fructífera, porque simplemente lo que hicimos fue postergar ese compromiso en el espíritu y en el entendimiento de que estas cosas son prioritarias, pero que hay otras prioridades, ¿no?, como la cuestión social, que este año tuvo una cantidad de capítulos a los cuales me gustaría hacer referencia: la extensión de la asignación universal por hijo, alrededor de 1 millón de chicos más que cumplen con los requisitos los van a ir recibiendo, la extensión y el aumento de las asignaciones familiares, eso fue un impacto presupuestario muy importante, la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias,
la inclusión de hijos de monotributistas en el régimen de asignaciones familiares, la devolución del IVA para jubilados y beneficiarios de asignación por hijo, un programa que está empezando a ser utilizado por esa franja de la población más vulnerable al momento económico actual, el Plan Nacional de Primera Infancia, lo que ya mencioné antes, la reparación histórica de los jubilados, el esfuerzo presupuestario importantísimo que implica la tarifa social. De esto a veces se habla poco. Hay más de 3 millones de hogares que van a recibir la tarifa social de electricidad y casi 4 millones para cuando terminemos el año que viene que van a estar recibiendo la tarifa social al gas, ¿no? El alivio fiscal a las pymes, bueno, todas estas cuestiones que se fueron aprobando en un año muy intenso de actividad en el Congreso de la Nación, que a nosotros nos pone muy contentos. Entendemos que esta es la manera de proceder, entendemos que esta es la manera de trabajar conjuntamente. No creemos tener la última verdad, creemos que tenemos la iniciativa, pero después, como producto de la discusión parlamentaria, yo estoy convencido de que cada una de las leyes que hemos mandado han sido mejoradas por esa intervención del Parlamento, y creo lo mismo respecto de esta media sanción de diputados del presupuesto. Es muy importante incluso desde el punto de vista de la institucionalidad que un gobierno en minoría consiga el apoyo de la mayoría opositora y se ponga de acuerdo en cuál es el programa de gobierno hacia adelante, y por lo tanto no tengo más que celebrar esa institucionalidad, esa vocación de diálogo, que esperemos que sea un camino común no solamente para el 2016, sino también para los años que quedan de mandato. Para mí es una gran satisfacción estar acá de vuelta. La última vez que estuve en una función pública fue como presidente del Banco Central. Te acordarás, Miguel, que me tomaba el trabajo de venir todos los trimestres a explicar lo que estábamos haciendo, y lo hago con mucho gusto, por supuesto, y con muchas ganas de que la discusión sea lo más fructífera posible. Como bien dijo Julio, no es habitual que venga el ministro de Hacienda a exponer sobre la cuestión presupuestaria al Senado. Habitualmente se daba por concluida la intervención en la presentación más oficial de los libros, ¿no? Pero yo quería personalmente estar acá acompañándolos, poniendo en marcha el puntapié inicial para esta discusión, haciéndoles notar y haciéndoles saber la importancia que tiene para el Poder Ejecutivo esta nueva manera de llevarnos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así que les agradezco el tiempo que me dan. Julio, les agradezco esta oportunidad. Sé que muchos están de viaje, así que el trabajo intenso va a empezar en los próximos días, pero bueno, contamos con ese trabajo intenso y con el trabajo de las próximas leyes que nos van a tener trabajando conjuntamente en los próximos meses y en los próximos trimestres. Muchas gracias.